Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y saludo ya a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Pues nada, estupendamente. Me alegro. Aquí en esta noche, preparándonos para una fiesta o saliendo ya de la fiesta. Oye, ya no para sé. una fiesta o para dos en Madrid, ¿eh? O sí, para dos. O para dos. Pero Dos bueno, días aquí festivos. estamos. Aquí estamos con todos los oyentes de España y de fuera de España que hablan Sí, nuestro es verdad, idioma. es verdad. Bueno, ¿qué abordamos hoy, Alejandra? Abordamos la enfermedad real y la enfermedad imaginaria, y la vamos a abordar con María Ramos Trujillo, que es médico en el Hospital General Universitario de Castellón, persona que, ¿por qué la he citado en particular? Porque fíjate tú si podemos recurrir a médicos, pero es que María Ramos tiene la capacidad de ser un médico humanista. Ahora que estamos humanizándolo todo, resulta que la medicina parece que se está deshumanizando un poco por Pues aquello es una de... pena. Ahí está. Y entonces ya desde la escuela de Epicuro en el siglo IV antes de Cristo averiguaron que cuando hay una transferencia de médico-paciente, cuando hay un clima donde el médico escucha la situación que sea, ayuda a la persona a curarse antes y a generar un clima de confianza que muchas veces se ha perdido, entre otras cosas porque ahora los pacientes están hiperinformados a través de todo lo que encuentran, cierto o no, en Internet. Entonces saludamos a María Ramos Trujillo, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y gracias por estar ahí en los estudios de Radio Nacional en Castellón. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias por acompañarnos. Pues María Ramos, a mí me gustaría abordar el tema de las enfermedades reales imaginarias, porque como médico en atención primaria, médico de familia y médico en particular en su especialidad, que es la oncología, ¿cuántas veces en atención así de entrada tienen ustedes que empezar a distinguir si lo que tienen delante responde a una patología real o es fruto de una situación vital donde la persona simplemente está sufriendo pero no padece todavía nada que se pueda diagnosticar como enfermedad fisiológica como tal, ¿no? Bueno, esa es la pregunta clave. El paciente normalmente hace un primer paso en atención primaria y ahí es donde los médicos están atentos a lo que está contando el paciente. Y de una primera mirada puedes ver muchas cosas y si escuchas, mucho más. Estamos perdiendo la capacidad de escuchar, lo decías antes, muchas veces por la necesidad de ver pacientes, porque se nos por la premura del tiempo. Sí. Claro, tenemos muchos pacientes y todos son igual de importantes y todos están esperando su momento. Y necesitamos tiempo para escuchar. Ese es imprescindible, porque el médico... aunque tenga poca experiencia, es capaz de ver un poquito más allá de lo que nos está contando el paciente. Sí, dime. No, que fuera de micrófono, la doctora Ramos me comentaba algo que es muy, muy cierto y que me gustaría ahondar, y es que ella dice que si perdemos parte de la comunicación y la escucha, alguien llenará ese hueco. Y normalmente o últimamente estamos viendo que ese hueco lo rellenan charlatanes. Claro, ese es el peligro que corremos y lo corremos en pacientes que no están graves y, bueno, pues pueden tener alivio. Los médicos tenemos que curar si podemos y si no acompañar y consolar y aliviar. Y a veces no podemos curar porque no hay curación. En los pacientes que no tienen patología grave no nos es tan doloroso que alguien ocupe ese espacio, pero los pacientes que tienen patología, a ellos los tenemos que escuchar nosotros, que somos los que sabemos lo que quiere decir lo que nos están contando. Hay un tiempo mínimo para escuchar a un paciente. Si quieres, vamos directamente al paciente que tiene algo gordo, ¿no? Al paciente que necesita ser escuchado, que son muchos, y luego si quieres los hablamos, pero el paciente que tiene algo gordo, ese paciente necesita un tiempo de escucha siempre. Y como tú dices, alguien lo va a llenar si nosotros no lo hacemos. Y le puede ofrecer no solo consuelo o un poco de alivio, sino curación. Y ahí es donde nosotros perdemos a nuestro paciente. Y eso es un gran drama.
y no podemos consentirlo. Ahí están las pseudoterapias, las peligrosas pseudoterapias, doctora. Hay pseudoterapias de esas que ayudan y todas se meten en el mismo saco y no es cierto. Hay algunas que son herramientas, no son ni siquiera pseudoterapias. Y otras que se nos ofrecen como curación. Ojo cuando alguien nos ofrece curación en algo que no ha pasado por manos de un especialista primero. Y segundo, aquellas cosas que nos quitan el dolor, que a veces no es más que una señal de que algo está pasando, también vamos a tener cuidado con el calmar el dolor a cualquier costa. Si está el dolor, vamos a ver de dónde viene y luego lo calmamos. Si podemos con nuestras herramientas médicas, muchísimo mejor. Hay veces que se nos escapa porque hay dolores que son insufribles y hay que recurrir a otras cosas. Pero después de saber si ese dolor es o no es, como decía Alejandra, importante, o es banal, o simplemente la persona siente dolor pero no tiene enfermedad, que eso también pasa. Me gustaría mencionar algo que está sucediendo en este momento, y es que las mujeres que tienen hijos en edad más bien temprana, o que cuidan a sus padres, o que cuidan a otras personas, no se permiten ponerse enfermas. Es decir, aunque tengan una enfermedad ya manifiesta y seria, aguantan muchísimo porque creen que esto lo va a solucionar el tiempo, que no tienen tiempo de ponerse enfermas, y sin embargo tienen síntomas clarísimos de que deben acudir a un médico a que gestione y vea y solucione eso. ¿Es cierto? Es totalmente cierto. A veces, mira, la gente mayor, que es la que está cuidando nietos a diario y con esa obligación, y lo hacen encantados porque se sienten muy útiles, en consulta cuando vienen se quejan de cansancio, están cansados. Y si lo dicen, piensan que no les van a dejar al nieto, se lo va a llevar. Ellos quieren hacerlo, pero están cansados, y es que los niños cansan mucho. Y a veces nos están diciendo que no pueden, que la fatiga, atentos a esas personas, porque a veces detrás hay alguna patología que no nos quieren contar por no caer enfermos. Hasta para estar enfermos, eso pasa en algunos otros rangos de edad, de gente, pues bueno, las mujeres que llegamos a todo, ¿no? Que tampoco tenemos tiempo, y hasta para estar enfermo hay que ser humilde, ¿no? Hay que aceptar que uno se encuentra mal y hay que pedir ayuda. Este rango de edad, que a veces cuida a nietos y luego a la pareja que también enferma, hay que tenerlo como en un cristal y cuidarlo mucho. ¿Cuánto de personas que simplemente se sienten solas atienden ustedes en la consulta, que vienen aquejadas de algún tipo de dolencia, y cuando uno indaga detrás, lo único que le pasa a la persona es que está fundamentalmente sola? Bueno, pues mucha, porque muchas de esas personas luego acaban en vuestras consultas, en los psicólogos, porque el primer paso a veces es un dolor real, muchas veces. Es un dolor real. Sí, a veces la gente tiene dolores reales, le duele. Y cuando, fíjate, hay pruebas diagnósticas que hacemos que son curativas. A veces es aprensión porque están muy preocupados, pero haces una resonancia y de repente, pues parece que me duele menos. Hay resonancias curativas, ¿no? No son curativas, pero sí. Por algún sitio sale todo ese malestar, ese disconfort y esa soledad, que es lo que muchas veces vemos en consulta. Antes ese papel de escucha se hacía porque el médico tenía más tiempo, se hacía en la calle con los del barrio, se hacía por parte del sacerdote. Ahora la gente no tiene muchas veces con quién hablar y acude al médico, y le hemos hecho el gran favor de decirle, mire, le vamos a dar las pastillas para la tensión para todo un año. Usted solo tiene que ir a la farmacia y se las dan todas seguidas. Y es fantástico, pero esa persona necesitaba ir a contarte que está un poquito más triste o que está un poquito más cansada y que está sola. No, efectivamente. Duele, y el otro día, precisamente justo hace una semana, en el programa anterior hablábamos de la soledad. Sí. Yo particularmente he recibido un montón de correos electrónicos afirmando, efectivamente, estoy en un grupo enorme de gente, rodeado de gente en el trabajo, en mi edificio, en la calle, y sin embargo hace muchos meses que no me comunico realmente con alguien. Entonces la enfermedad de la soledad es la plataforma que abona otras muchísimas patologías. Hablaba la doctora María Ramos, que también en atención primaria hay otra franja de edad clave, que son los adolescentes. ¿Qué tipo de enfermedades, patologías o trastornos se encuentran ustedes en atención primaria o medicina de familia entre los adolescentes? Claro, mira, los adolescentes viven una vida muy rápida muchas veces y viven cosas que no les toca, se les exigen muchas cosas. Hay mucho estrés en los adolescentes, hay notas, hay amigos, todo lo que antes
se tenía como normal, ahora se ha vuelto a veces incluso patológico, porque no se les deja llevar una adolescencia normal, no por parte de los adultos, sino entre ellos mismos. Hay estrés, hay mucho estrés entre la gente joven, hay muchas cefaleas, mucho dolor de cabeza. La gente joven se queja mucho de dolor de cabeza, duermen poco. Ahí hay y hay gente que se queja, pero otros adolescentes no se quejan, van tirando, eso sin entrar en consumos ni en nada extraño. Incluso antes de la adolescencia vemos dolores de cabeza muchas cefaleas y muchas otras. ¿Hay un porqué de eso, doctora? Por la tensión, el estrés. El estrés. Alejandra de esto sabe mucho y te puede contar mucho. Y por desgracia, antes los adolescentes vivían unas cosas y ahora se les exige vivir otras muy diferentes. Y eso no se gestiona. Entre la franja de edad de 30 a 40 años también hay procesos de ruptura, de separación, de cambios, de hiperexigencia laboral y a la vez familiar, porque es una edad en la que a veces las parejas ya tienen hijos pequeños, que tienen una demanda altísima también. ¿Qué tipo de enfermedades encuentran ustedes en esta edad, 30 a 40 años? Bueno, quitando las patologías graves, que esas van a llegar sí o sí, y además a cualquier edad, esa franja ahora sí que se ve, esa tristeza excesiva y ese tener que afrontar muchas rupturas que antes en esta franja no se daban. Y rupturas con niños pequeños y con unos trabajos también muy exigentes y muy estresantes. La parte económica con la crisis que hemos pasado se ha notado y esta franja de edad, que tradicionalmente no debería estar enferma, porque es cuando mejor te encuentras, cuando más cosas haces, de repente encuentra un corte en su vida del que tampoco le dejamos quejarse mucho. Es decir, cuando hay una ruptura hay que pasar la ruptura, el duelo, todo lo que toca. Uno no rompe con cosas y como se lo ha quitado encima tiene que estar contento, ¿no? La cabeza por un sitio y nosotros vamos por otro. Y no se le deja porque en ese momento es cuando se exige más de él, cuando tiene que estar perfecto. Esa franja de edad también depende, la gente asume la enfermedad como es. Uh-huh. Los enfermos son como son, como decíais el otro día en el programa, muere como ha sido y enferma como ha sido, generalmente. Es verdad, es cierto, es cierto. ¿Cuánto de importante es que durante una enfermedad acompañe la familia o tener a alguien que te acompañe al médico? O a veces es una lata que alguien acompaña, el famoso cuñado, se lo voy a comer. Los acompañantes pueden ser un lastre, porque además de esos que entran en la consulta y no dejan hablar al pobre enfermo, que está allí a ver si alguien le deja hablar. Y eso nos pasa en primaria mucho, que hay que dejar a la pareja, que generalmente, Alejandra, son mujeres las que hablan más. Mire, espere fuera que yo voy a hablar con su marido. Ese acompañante sobra. Pero en el caso de las patologías serias, sobre todo el paciente oncológico, necesita a la gente cerca. Pero necesita a la gente cerca respetando su forma de ser. Es decir, yo he visto una paciente concreto que me impactó mucho, que había estado en tratamiento por depresión durante muchos años, y ella dice: prefiero un cáncer, porque luego tuvo un proceso neoplásico, prefiero un cáncer 20 veces antes que la depresión, porque la depresión nadie entendía que era una enfermedad, y yo no he sufrido más en mi vida. Cuando esta persona que había estado en tratamiento por depresión durante muchos años, enferma con el cáncer, se le pasa la depresión. Sí. Dice, cuando todo el mundo estaba esperando recogerme porque me iba a romper, resulta que yo no estaba deprimida. Cogí la enfermedad, la asumí yo, la hice mía y tiré para adelante. Wow, qué duro eso, ¿eh? Muy duro, porque esa persona está transmitiendo cosas que a lo mejor antes no había transmitido. Esa persona se sentía profundamente sola. Había cuidado a un familiar que había fallecido, sus hijos habían crecido, y la depresión no se veía como ese dolor que ella estaba sintiendo. Y a pesar de una cirugía, quimioterapia y radioterapia, esa persona asumió su enfermedad y tuvo la suerte de que alguien le dijo: mira, esto va a pasar, los enfermos con tu cáncer se hacen crónicos, se curan, pero además tú puedes hacer cosas en este momento de enfermedad, que es lo que nos falta muchas veces para el paciente grave. Es decir, mira, ha pasado el cáncer, pero yo todavía no soy la que era o el que era y quiero volver a mi vida normal. Eso es lo que hay que llenar y ahí los médicos tenemos mucho que hacer. Doctora, ¿todos asumimos las enfermedades? No, que va. ¿No? Mucha gente las niega. Pero muchísima gente, sí, sobre sí, todo sí. Lo que hablábamos antes, madres que tienen niños pequeños, cuidadores o cuidadoras de otra gente que está necesitada o está inválida o está incapacitada. En fin, todas estas personas no se creen con derecho a ponerse enfermas y realmente lo están en muchísimas ocasiones. O el por qué a mí, ¿no? ¿Por qué me ha pasado a mí?
Claro, y además retrasan el diagnóstico muchas veces por eso, que esa es la parte que yo como médico de primaria, cuando paso a consultar, hay que estar atentos a esa gente, porque lo van a retrasar, no porque mi hijo, mi nieto, y tenían el dolorcito o un bultito, pero es que ahora no es momento, porque ahora viene la Navidad, o ahora tengo que cuidar a mi nieto porque está... Y eso retrasa a veces el diagnóstico y en eso hay que tener cuidado. Y luego el enfermo quiere participar de su curación y de su tratamiento, no quiere ser algo pasivo. Cuando le damos algo que hacer, el enfermo tira mucho más rápido hacia adelante. La doctora Ramos, María Ramos, es especialista o se ha hecho especialista recientemente en medicina estética oncológica. Dicho así, a lo mejor hay alguien que puede pensar que es algo frívolo y, sin embargo, yo sé perfectamente que de frívolo esto no tiene nada. ¿Qué es la medicina estética oncológica, doctora? Pues mira, es la medicina que intenta conseguir una mejor calidad de vida del paciente. Para curar al paciente está el oncólogo con su tratamiento serio, duro, pero el paciente cuando sale de allí, del tratamiento, llega a su casa y quiere hacer una vida lo más parecida a lo que hacía antes. Hay momentos duros de enfermedad en los que tiene que haber un paréntesis y no va a poder participar, pero hay momentos en los que si se cuida, si empieza a cambiar hábitos de alimentación, ejercicio, técnicas de relajación, cuidado físico. A veces los pacientes, sobre todo las mujeres, cuando sufren una cirugía de cáncer de mama, por ejemplo, una amputación, piensan, bueno, encima que me he curado voy a estar con esta... No es ninguna frivolidad, les da como corte pedir, bueno, ¿y yo qué hago para estar bien? El pelo, las cejas, la piel, todo eso es tan importante y mientras están cuidando esa parte de su cuerpo están olvidándose de la enfermedad. Mientras ellas pueden hacer algo, se olvidan de que están enfermas. Y luego salen a la calle y alguien les dice, oye, estás fenomenal. Y eso es la mitad del día. No, sin duda alguna, vamos, lo sé perfectamente también por experiencia, que cuando uno siente que su cuerpo, que es con lo que se lleva relacionando toda la vida, de repente, debido a una cirugía amputante, no es el que era, te baja la autoestima, hay grandes problemas en la relación de pareja muchas veces, por rechazo también por parte de la pareja, y en fin, la medicina estética oncológica tiene una importancia clave y yo animo a los pacientes que acudan. Yo no sé si ustedes, doctora, son los que se acercan al paciente para decirle que esta posibilidad existe, porque entiendo que en algunos casos pueden pensar que efectivamente es una frivolidad o que no quieren pasar por ahí. ¿Cómo se enteran ellos de que esta especialidad existe? Pues mira, en las grandes ciudades, en los hospitales grandes que tienen un gran volumen de pacientes, ya está normalizado, ya se habla entre ellos. Además, los pacientes, como siguen tratamientos muchas veces largos, hablan en las salas de espera. Fuera de allí, a lo mejor no quieren hablar de su enfermedad, pero dentro de del sistema hospitalario, pues hablan entre ellos y se cuentan. Hay hospitales que ya lo ofertan. Ya al paciente le dicen, mira, además de esto, de la quimio y la radio, vas a hacer... Si quieres, tienes esta posibilidad. El sistema público ya lo tiene en algunos sitios. Los sitios más pequeños, pues llegan las cosas a lo mejor más tarde y luego es una labor yo creo que de los médicos, esa sí que es de médicos. El informar de que existe esto, hay asociaciones, hay grupos, ahora el grupo al que yo pertenezco se llama GEMEON, que es el Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica. Este grupo nace para formar también. El que quiera saber algo, se le cuenta. Los médicos de primaria, los médicos oncólogos, hay oncólogos dedicados a esto también que tienen formación en esto, entre todos. Bueno, y la gente de la calle, oye, yo he oído, entre todos podemos ofrecer que el paciente que va a pasar por ese paréntesis, porque gracias a la medicina, los avances se cronifican y se curan muchísimos, sea un paréntesis lo más llevadero posible. Y es tan importante que normalmente cuando se le diagnostica a cualquier paciente que tiene un cáncer, lo primero que pregunta es, ¿y se me va a caer el pelo? O sea, claro. Hasta lo primero, O sea, cuánto voy a tardar en curarme, ¿no? Y se me va a caer el pelo. O sea que efectivamente es un tema muy interesante. Grupo, o sea, vuelvo a repetir para los oyentes que quieran acudir a información sobre este grupo GEMEON. No sé si hay una página web. Sí, hay una página
página web y luego en los hospitales, porque hay otra, en los hospitales, digo que en los hospitales públicos, yo conozco Madrid, en Barcelona también hay asociaciones, fundaciones, cada vez más gente se dedica a esta parte. Esta parte de Jimeno es un cuidado integral, no solamente es el pelo, que hablando del pelo, no sería la primera persona que niega hacerse el tratamiento por no perder el pelo, ¿eh? Ya. Hay que convencerla. Sí, es verdad. Hay clínicas hay mucha gente tomándose esto muy en serio y es que es parte del tratamiento, no podemos olvidar. Por último, que se nos va el tiempo, habíamos empezado con los enfermos imaginarios versus los enfermos reales. ¿Cuánto de enfermos imaginarios hipocondríacos ven ustedes? Y con eso finalizamos, doctora. Pues bastantes. Hay muchos hipocondríacos y muchos que lo que nos muestran son síntomas de algo que no existe, no porque quieran engañarnos, sino porque ellos no dirigen la atención a donde está el problema, que es en la soledad o el aislamiento, sino a su cuerpo. Y el cuerpo, ¿cuántas veces duele, pero no le hacemos caso? Es verdad, es verdad. La mayoría de veces. A veces. Bueno, podemos celebrar que estamos sanos, Carlas, sí, ¿verdad? Sí. Y nada, y saber que existen médicos humanistas todavía en este mundo y en esta España nuestra, como María Ramos. Claro que sí. Doctora María Ramos Trujillo, muchísimas gracias por estar con nosotros desde ahí, desde los estudios de Radio Nacional en Castellón. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas Buenas gracias. Noches. Buenas y noches. Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Cuídate. Adiós. Adiós.